vamos a disfrutar la palabra del Señor. Y traigo una palabra que no va nada con los padres, porque ya prediqué a los padres. Pero es una palabra que Dios me da y que la hice pensando en lo que Dios me dice. Considero que es parte de la vitalidad de nuestra iglesia y vamos a escucharla. Pero antes, que tus oídos, tu mente y tu corazón estén en coordinación y armonía con Dios. Amado Rey Jesús, te doy gracias porque estamos en tu casa, porque estamos en victoria, porque hemos visto la luz de tu gloria cada día, porque tu iglesia avanza y porque tus promesas se cumplen. Este día te ruego que esta palabra no solo llene expectativas, sino que nos rete y nos desafíe, y que podamos entender las cosas que tú deseas. Si alguien viene enfermo, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si alguien necesita tu participación mientras esté predicando, tú ayuda, tú sana, tú bendice, tú provoca milagros. Amén. Así sea. Pueden sentarse, por favor. Dios bendiga a los ministerios que actuaron para presentar un programa para los papás, a Castillito el Rey, a Pandero y Danza, no sé también quién, Ministerio de Alabanza y Oración, nuestra hermanita también, a todos que se preocuparon de llevar un mensaje de bendición para nuestra iglesia. Quiero iniciar con algo que sucedió y que le pedí permiso al pastor para contarlo, porque él me lo contó a mí como algo muy particular, pero yo lo llevo aquí como la introducción de mi tema. Y el tema se llama Olvido por olvido. Gracias, hijo. Olvido por olvido. Mi amigo me cuenta que estaban dos parejas, él y su esposa y otra pareja de pastores, y comiendo, él tiene necesidad de ir al baño y les dice: discúlpenme, con permiso, voy al baño. Y él estuvo allí y cuando quiso salir no pudo, porque ese restaurante tenía baños viejos y una tranca cayó por el lado de afuera. Y entonces él empezó a gritarles, a tocar. Nadie, pasó una hora y nadie le fue a abrir. Pasaron 2 horas. Nadie le fue a abrir. Y él no culpa a los trabajadores del restaurante. Él culpa y se sintió triste. Él me platicó eso porque se sentía triste, porque su esposa, porque sus amigos no percibieron la necesidad de él por 2 horas. ¿Por qué olvidaron a una persona que estaba en su armonía, en su círculo, por 2 horas? Nadie lo echó de menos, nadie preguntó por él, nadie se levantó a buscarlo. Después de 2 horas, dice él, que se levantó, empezó a ver, ya dijo: aquí están, se sentó
y nadie le dijo: ah, ya llegaste, ¿dónde estabas? Les estoy hablando de un restaurante, de un pastor al que nadie echó de menos. Y él dice: pastor, me sentí tan solo. Y él me consulta como psicólogo y me dice: ¿estoy bien yo o quién está mal, pastor? Y yo le pedí permiso para contar esta anécdota como anécdota, pero él estaba casi al borde de estrés. El olvido es un concepto no solo actual, sino bíblico. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Oseas, el profeta, en el capítulo 4, en su capítulo 4. Pueden entrar desde Mateo para que les salga más económico y no inicien desde Génesis. Si encuentran entre los profetas menores a Oseas 4:6, voy a dar lectura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento, ahora le dice al sacerdote: por cuanto no les enseñaste, yo te echaré del sacerdocio. O sea, primero culpa al pueblo. El pueblo se perdió porque no tuvieron instrucción. Y no tuvieron instrucción porque el pastor no les dio instrucción. Y porque olvidaste, le habla a ambos, al pastor, al sacerdote y al pueblo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso mi título se llama Olvido por olvido. Digan conmigo, más fuerte. Hay un pecado que hoy vamos a visualizarlo, analizarlo muy concienzudamente a través de 7 pasos del costo de un pecado que solo lo puede cometer la iglesia, que en la antigüedad lo cometió Israel como el pueblo de Dios, pero hoy lo está cometiendo la iglesia. Y la iglesia debe ver hacia atrás para ver las consecuencias que acarrea el pecado de olvidar a Dios. En el Salmo 137:5 vamos a iniciar. Salmo 137:5. Los que están anotando pueden anotarlo y luego después lo ven en casa. Dice, son palabras del rey David: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si me olvidare. ¿Saben cómo dice en el Antiguo Testamento hebreo? Dice así: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, se me olvide cómo funciona mi mano derecha. Así dice en el original. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me olvide cómo funciona la mano derecha.
Muchos dicen que es un anhelo sionista, el amor desbordante por su tierra y por su Dios. Pero lo importante de esto, aquí pongan mucha atención, es que David recoge el testimonio del vestigio remanente que quedaba aún de la esclavitud por Babilonia. Babilonia hizo cautiva a Jerusalén en el año 700 antes de Cristo. Y esta conquista de Babilonia fue consecuencia del pecado fundamental de haberse olvidado de Dios. Ahora, las palabras de Oseas, que es un profeta también contemporáneo, las toma históricamente y enfoca a Israel que el pecado por el que fueron ellos conquistados por Babilonia objetivamente fue porque se olvidaron de Israel. Tanto David como Israel enfocan en Jerusalén que el pecado por el cual viene el juicio fue olvidarse de Dios. Cuando uno se olvida de Dios, Dios se olvida de su pueblo. Cuando el pueblo se olvida de la ley de Dios, Dios se olvida de sus pactos con su pueblo. Dios se olvida de sus declaraciones. Dios se olvida de su lealtad y fidelidad cuando nosotros nos olvidamos de nuestras declaraciones, de nuestra lealtad y fidelidad por Dios. En otras palabras, el pecado más abominable de la iglesia contra Dios es olvidarnos de Él, porque Él responde de la misma manera el olvido, olvido por olvido. Es el pecado que Dios no perdona. Todos los pecados son perdonados para el pueblo, menos el olvido. Dios responde de igual manera cuando nosotros olvidamos su ley y a Él. Ahora, en 7 pasos, para todos los que anotan, pónganse listos porque empiezo con el primer paso. Israel es la iglesia escogida. La iglesia es la elegida. El pueblo de Israel escogido, San Juan le llama la elegida a la iglesia. El primer paso es que Israel aprende, después de 2 siglos, que amar a Dios es más que ser escogidos por Él. Muchos creen hoy mismo que una vez que fueron salvos, son siempre salvos, y se equivocan. Si Dios tuvo misericordia de nosotros al perdonarnos, no implica que por ser escogidos juguemos con su amor y con su gracia. Es más que ser escogidos. No podemos olvidarnos. Dios considera que el haber pensado en nosotros tenemos que emitir una respuesta a Dios.
y es pensar en Él. Cuando Él nos amó primero, la respuesta nuestra es seguir amándole a Él. En todo lo que Dios hace, Dios espera una respuesta. Cuando Dios te tiene en su mente, y es más, con amor maravilloso, escribe a través de Isaías y dice: te amo tanto, Israel, que he tatuado tu nombre en mi brazo derecho. Esa era una expresión de amor romántico entre los que se amaban en Israel. Quedaban sellados. Y le dice: te amo mucho y espero la misma respuesta. Pero si me olvidas, te olvido. Y con mucho dolor, Israel aprendió como primer paso que olvidarse de Dios es un pecado que Dios no perdona, sino que hace que Dios actúe de la misma manera. Si tú me dejas, te dejo. Si tú me olvidas, te olvido. ¿Quién creen que sufrirá más? ¿La iglesia o Dios? Y muchos piensan que es el diablo. Y muchos piensan que el amor de Dios lo soporta todo. Dios soporta todo menos el olvido. Le costó 2 veces a Israel. El primero fue en el año 700. Vino Babilonia, los destrozó y se los llevó cautivos. Son las palabras que recoge David y recoge el profeta Oseas. El dolor de preguntarle a un pueblo con fiesta que culturalmente era conocido en el mundo antiguo como un pueblo de alegría, y ahora estaban en los ríos de Babilonia con tristeza, como esclavos, y les decían: cántenos como ustedes cantan. Ellos contestaban: no podemos. Olvido por olvido. Dios puede perdonar multitud de pecados, pero no a quien se olvida de Él. Dios le contesta de la misma manera. Número 2. Israel aprendió que amar a Dios es no olvidarse de Él. ¿Qué es amar a Dios? Cualquier judío le fuera dicho: amar a Dios es no olvidarse de Él. Ustedes han leído Salmos de David, donde él habla: alma mía, habla su conciencia y le dice: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidar los beneficios de Dios es no olvidar a Dios. Olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado y está haciendo en el presente es olvidarnos de Dios. Hoy mucha gente comete el pecado del olvido cuando cree que es tal o cual persona la que con su oración hizo todo, y se olvidan que detrás de un hombre y de una mujer, que detrás de una oración, que detrás de una confesión poderosa de fe está Dios. Es Dios el que mueve todo. Hay un gran pecado que debe horrorizarnos,
y decir, bueno, las cosas todas están bien. Hay gente que dice, es mucha religiosidad. Ayer estuve predicando, dando una conferencia y una predicación en Sabinas, y el pastor me habló, es un obispo, ellos tienen obispos, pero son cristianos, y me dijo, hable a mis líderes y a la iglesia sobre la religiosidad. Y muchos están pensando hoy que ir a la iglesia los días de convocación es demasiada religiosidad, que orar es religiosidad, que cantar a Dios es religiosidad. Hoy hay un virus que está llegando fuerte y me llamó la atención que fuera en esa asociación religiosa que yo considero que son unas personas que no han perdido su equilibrio doctrinal y que ahora estén pensando tener un culto el miércoles, el viernes. Ellos los tienen desde el martes, miércoles, jueves, viernes, porque ellos los tienen seguidos, igual que nosotros los teníamos seguidos, y digan, es demasiada religiosidad. Ir a la iglesia es demasiada religiosidad, porque Dios está en todas partes. Que cante y que ore en mi casa, además de hacerlo en la iglesia. ¿No les parece que es mucha religiosidad? Hoy la gente está pensando eso. Hay un virus que está carcomiendo. Recordar a Dios minuto a minuto, segundo a segundo, que nos motiva a ir perdiendo la capacidad de visión de un Dios omnisciente que está con nosotros, que camina con nosotros, que se mueve entre nosotros. Hoy estamos olvidando a un Dios de cada día. Me recuerdo cuando el desastre terrorista de las Torres Gemelas, todavía vivía este gran reportero y le pide al pastor Billy Graham que vaya a la televisión porque él quiere que explique al pueblo estadounidense por qué sucedieron estas cosas. Él no pudo ir porque es muy anciano, pero fue su esposa, Ruth. Y me recuerdo que cuando que es un ateo, le pregunta a ella, ustedes han predicado, la familia Graham ha predicado en todo el mundo que Dios existe. Y yo le pregunto a la familia Graham, ¿por qué, si Dios existe, sucedió esto en Norteamérica? Me llamó la atención esta mujer de 55 años y le dijo, la pregunta la voy a hacer yo. ¿Por qué preguntan ustedes dónde estaba Dios si ustedes lo corrieron de las escuelas? Abolieron la ley que antes de iniciar clases pudieran orar, que era permitido leer la Biblia en clase. ¿Por qué me pregunta si ustedes corrieron a Dios del Senado y dijeron que no era necesario que se orare en el Senado? Y Larry cayó. Se quedó en su posición que siempre tenía, pensando. Hoy culpamos a Dios por todo lo malo que pasa. Y yo les hago la misma deducción que Ruth Graham.
¿Por qué preguntan dónde estaba Dios si nos hemos olvidado de Él? Es el único pecado que no perdona, sino que actúa igual, olvido por olvido. Aleluya. Número 3. Israel aprendió que olvidarse de Dios y su ley es el peor pecado contra Dios. Es un pecado de rebeldía. Y el pecado de rebeldía o de obstinación en la Biblia es comparado al pecado de adivinación. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación del hombre. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras del profeta Samuel. Fíjense, olvido por olvido. Aquí se maneja como desechar, como decir, no me importa que Dios hable, yo pienso mejor, Edgar. Como decir, no importa que Dios diga eso, yo creo que opino mejor que Dios. Y Dios dice, cuando tú desechas mi palabra, yo te desecho a ti. Fíjense que es tan ofensivo olvidarnos de Dios, que ya no se acuerda Dios de sus pactos con el hombre. Dios prometió a Saúl, como primer rey de Israel, yo voy a estar contigo. Y cuando este hombre desechó la voz de Dios, Dios se olvidó de sus pactos. Dios lo desechó. La palabra desechar es vomitar. Se desecha lo que no es bueno. Olvidarse de Dios y su palabra es un pecado de rebeldía comparado con adivinación, que es consultar y hacer lo que Satanás dice. Este es un pecado de la iglesia muy grave, que quizás muchos están sufriendo consecuencias, pero quien se olvida de Dios, Dios se olvida de él. No importa quién sea, estoy hablándoles de un rey ungido, con aceite de unción, con autoridad divina, y Dios acaba de decir, me desechaste, también te desecho. Entonces el pacto queda anulado. Hay gente, yo he conocido gente, ministerios que dicen, pastor, pero ¿cómo no me he desarrollado? Si hay profecías sobre mí y me han dicho, Dios te va a llevar fuera a otros países y no he desarrollado. Tienen que ponerse a pensar. ¿Se olvidaron de Dios? ¿Están en el proceso de olvidarse de Dios? Ese es lo primero que ocurre. El que se olvida de Dios, Dios lo desecha. Después de decir que es útil, ahora Dios dice, es inútil para mí. Una persona desechada u olvidada por Dios no está dentro de la cadena de autoridad, de poder, no está dentro de la cadena de ascensos, de triunfadores y de prosperidades. Muchos ministerios, liderazgos,
Ya no son bendecidos ni prosperados porque se olvidaron de Dios. Número 4. Israel aprendió que Dios olvida al que lo olvida. Hace como unos 2 o 3 días conocí una persona que me dio un testimonio y yo no me acuerdo la verdad no me acuerdo, pero él dice que él quería pertenecer al Señor, a la iglesia, pero tenía un contrato de música con un grupo y que yo lo encontré en un jardincito, dice él, y dije, ¿por qué lloras, hijo? Y me dijo, es que tengo un gran problema, yo quiero irme hacia Dios y dejar el mundo, pero no puedo porque tengo un contrato. Y yo le dije, vamos a orar, ¿no crees que Dios puede romper ese contrato? Y él me dijo, sí, y que allí en ese jardincito oramos. Bueno, así me dice. Y entonces, donde estábamos, llama a una persona y le dice, ven. Y dice, ¿te acuerdas de este momento que yo dije, ya no quiero trabajar cantando? Y tú me dijiste, mira qué coincidencia, porque el jefe ya tiene 3 días que no duerme pensando cómo decirte que ya no quiere que tú trabajes con él cantando. Y tú me rompiste el contrato en la cara. Y el hombre, que no es salvo, dijo, es verdad. Y entonces dice, este hombre es el culpable, y me abraza a mí. Este hombre oró por mí. Créanme que no me acuerdo. Qué cosas. Y vaya que juzgo que tengo una memoria especial, pero eso no me acuerdo. Solo Dios sabe. A Dios sea la gloria. Bueno, así lo hace Dios. Cuando tú te olvidas de Dios, Dios te rompe su contrato en tu cara. Dios se rompe las promesas que te hizo en tu cara. Y se olvida que habló. Y se olvida que te bendijo. Y se olvida que te puso en la fila de los prosperados. Cuando tú te olvidas de Dios. Quinto, aprendió que cuando olvidas su ley, olvidas a Él. Cuando nosotros olvidamos la ley de Dios, olvidamos quién es Dios, qué pide Dios y qué hace Dios. Cuando estaba leyendo Oseas con ustedes, leímos donde Dios está diciendo, ustedes se perdieron, le dice a Israel, por falta de conocimiento. Y luego le dice al profeta, y a ti te voy a desechar porque no les enseñaste. Y no solamente te voy a desechar, voy a olvidarme de tus hijos. Para mí eso duele más. Cuando nos olvidamos de la ley de Dios, nos olvidamos quién es Dios. Pero también nos olvidamos qué pide Dios. Me sorprende que cada Dios humano tiene un menú. Hoy en la televisión salen los confeccionistas de nuevos ídolos. Y también les hacen el menú que los nuevos ídolos piden. No sé cuántos vieron este programa en televisión con Denise Merker. Y luego lo repitieron en CNN. Los fabricantes de dioses. La gente inventa qué le gustaría a ese ídolo. Dios no necesita. Él nos dice
qué es lo que pide. Y nos está pidiendo, no me olvides, porque si te olvidas, te olvido. Y no solo a ti, sino también a tus generaciones. Paso número 6. Israel aprendió a respetar y amar los símbolos que representan a Dios en la tierra. Aprendió a amar a Dios. Aprendió a amar a su ley, la Biblia. Aprendió a amar a su templo. Aprendió a amar su ciudad, Jerusalén. Aprendió a amar a sus sacerdotes. Hoy hay un debate y yo estoy orando por ese debate. El primer ministro israelí está pidiendo a Estados Unidos que ya no sea Tel Aviv la capital de Israel, sino Jerusalén. Y que la primer embajada que se cambie a Jerusalén, reconociendo la ciudad de David, sea Estados Unidos. ¿Qué creen que dijo Trump? Sí, yo la cambio. Y si Estados Unidos cambia su embajada a Jerusalén, se va a cumplir la profecía que otra vez el trono de David abarcará todo el mundo. Aleluya, proféticamente. Pero esto se debe al gran amor que Israel aprendió por su Dios, por su ley, por su ciudad, a través de sufrir olvido por olvido. Todavía para nosotros el templo, la casa de Dios, es importante, es un símbolo de la deidad en la tierra. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtenlos, y tanto más cuando están viendo que aquel día se acerca. Amados, que si faltas una vez está bien, pero si se hace costumbre, ya te olvidaste de Dios. Digan conmigo, una costumbre es olvidar lo que hacíamos antes. La costumbre tuya antes era ir a la casa de Dios. Si hoy no vas, estás adoptando una costumbre que es olvidar lo que hacías antes para Dios. Es desechar, es dejar de reconocer los simbolismos de Dios en la tierra. Y termino en ese instante. Cuando nos olvidamos de la ley de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de su santuario, el pecado se adjudica a nuestros hijos y generaciones. El mensaje de Dios es claro. Este no es un mensaje para el impío. Este es un mensaje para el pueblo de Dios, la iglesia. Y termino con esta frase que Dios me da. Olvidarse de Dios es caer en una condición de maldición generacional. Cuando nos olvidamos de Dios, condenamos nuestras generaciones al olvido de Dios. Aleluya. Esta palabra que Dios me ha dado es una palabra fuerte que debe llevarte a una respuesta, que debe llevarte a sembrar,
y a desafiarte. Y entender que Dios perdona todo, menos dos cosas: el pecado contra el Espíritu Santo y el olvido hacia Él. Dios actúa de la misma manera cuando nos olvidamos de Él. ¿Podemos ponernos en pie ahora? Aleluya. Les voy a pedir que vengan al altar del Señor. Vengamos al altar del Señor. Y más que usar un pacto, yo creo que muchos tendríamos que venir pidiendo perdón a Dios. Dios se olvida del que se olvida de Él. Hoy Dios nos reta y nos desafía. Tenemos que tener una postura delante de Dios. Si vamos a servirle, vamos a servirle. Si vamos a adorarle, vamos a adorarle. No podemos tomar a juego la obra de Dios. No podemos olvidarnos. Olvidarnos de Dios es someternos, es someter a nuestras generaciones a una condición de maldición. Hoy les invito al esfuerzo, a esforzarnos más. A procurar recibir la ley de Dios, y la ley de Dios se recibe en los cultos, en el estudio, en el santuario de Dios. Les invito al valor. No importa que te sientas con malestar, te sientas enfermo, si tú puedes tolerar y estar en la casa de Dios, si tú puedes tolerar hablar con Dios a pesar que te sientas enfermo, si tú puedes adorar a Dios a pesar de que las condiciones no sean halagadoras, es demostrarle a Dios: no solo te amo, no te estoy olvidando. Hoy hemos conocido un nuevo sustantivo de amar. Muchos dicen: te amo, Señor. Y Él solo nos dice: no me olvides. Para todos aquellos que respondían como Pedro: Señor, sí te amo, y que el Señor le decía: Pedro, ¿me amas de veras? Y bajó el tono Pedro poco a poco. Bueno, tú sabes, le dijo. Dios no quiere propuestas que no entendamos.
Él nos dice, no me olvides. Si me olvidas, yo te olvido. No olvidar a Dios es amar a Dios. Y yo te digo, esfuérzate. Toma valor. Rétate a ti mismo. Porque está en juego tu generación. Yo no deseo que Dios me deseche por olvidarme de Él. Haber transitado tanto tiempo en el ministerio y venir a que me he olvidado de Él. Eso no es tolerable. Dios merece todo el esfuerzo. No importa cómo te sientas, no importa cómo te veas, pero no te olvides de Dios. Este es un tema para reaccionar la iglesia. Señor, fortalece esta vida y llévala hasta los límites de su vida, del esfuerzo para lo que te prometieron lo cumplan. Esfuérzales que jamás se olviden de tus beneficios. Que jamás se olviden de tu presencia. Porque si hay algo que no deseas, es olvidarte de nosotros. No permitas que tu iglesia se olvide de ti. En el nombre de Jesús, declaro para mi iglesia esfuerzo, valor. Declaro para mi iglesia el desafío para que nuestras familias disfruten de ser bendecidas, prosperadas, de estar siempre en el privilegio de la niña de los ojos de Dios. Así lo declaro en el nombre de Jesucristo. Así lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Quién acepta este reto de parte de Dios? En el nombre de Jesús, que así sea. Dios te ayudará en el esfuerzo. En el nombre de Cristo, que así sea en tu vida. Que así sea en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden pasar al altar, a sus lugares. Todos los que estén enfermos, quédense en el altar, por favor. Todos los que estén enfermos, antes de irme. Yo estaba orando el último día del ayuno, que fue el viernes, y estaba orando al Señor. ¿Por qué se viniera una gran racha de enfermos a la iglesia? ¿Por qué tenemos un gran grupo de enfermos?
Y yo dije, Señor, estamos orando para que haya libertad. Pónganse la iglesia de pie, por favor, en pie. Voy a orar por enfermos. Su mano derecha, extiéndala hacia acá. En nuestro ayuno y nuestra oración fue a favor de hermano Jesús Miranda, está mejor, y de hermano Paul, está mejor también. Y de todos los enfermos en nuestra iglesia. Creo que con oración y ayuno, Dios destruirá cadenas de hierro y cerrojos de bronce. Hace algunos días estaba en una reunión y cuando estaba allí antes de ministrar en la reunión, Dios me dio unas palabras para los enfermos de nuestra iglesia y fue esta: que me inviten a sus batallas para que yo las pelee. Así claro me dijo el Señor: diles que me inviten a sus batallas para que yo las pelee por ellos. Y es lo que estoy diciendo a los enfermos cuando se acercan. Les digo lo que Dios dice: inviten a Dios a esta guerra de salud para que Él pelee por ustedes. Y yo invito a Jesús para ministrarles ahora, en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies. El que te creó puede hacer cualquier cosa de nuevo. El que te formó puede hacer cualquier cosa de nuevo ahora mismo. El que te hizo tiene el diseño de ti y puede hacer cualquier cosa de nuevo. El formador tuyo dice que Él tiene todavía la patente y puede hacer cualquier cosa de nuevo en tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Él puede destruir y volver a hacer. Él tiene el poder para rehabilitar, restablecer y producir. Y en el nombre de Jesús lo creo y lo declaro. En el nombre de Cristo, sanidad para los enfermos, el milagro para los enfermos. Estén aquí o estén en sus casas, en el nombre de Cristo. Así lo declaro ahora mismo. Son libres por el poder y la sangre y las heridas de Jesús. Así sea. Amén. Le damos un aplauso a Cristo. Aleluya. Váyanse creyendo en el poder del Señor. Amén. Amado Rey, pongo en tus manos a tu iglesia para que la bendición no sea quitada. Sella los labios y confunde la mente de los que nos quieran quitar la bendición de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga. Salúdense en el nombre del Señor.